Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 35. El tema de hoy es cómo ser una buena influencia. Josh Maxwell, cuya organización ha formado a más de 1 millón de líderes del mundo entero, escribió en una ocasión lo siguiente: el liderazgo es influencia. Maxwell señala que según los sociólogos, incluso la persona más introvertida que exista influirá a 10.000 personas durante el tiempo de su vida. En un sentido, solo hay un líder. En nuestra lectura del Nuevo Testamento de hoy, Jesús afirma: tienen un solo maestro, el Cristo, en Mateo 23:10. Por otro lado, todo cristiano está llamado a ser un líder, en el sentido de que otra gente te mirará como ejemplo. Tienes influencia sobre otras personas de diferentes maneras. Ser llamado por Dios para influir a los demás es un privilegio extraordinario, pero también conlleva una gran responsabilidad. Vamos a leer el primer texto, que lo encontramos en Salmos 18, del 25 al 36. Salmos 18, del 25 al 36, lo vamos a leer en PDT. Dios es fiel con los que son fieles, sincero con los que le son sinceros. Dios mío, tú eres bueno y puro con la gente que es buena y pura, pero puedes derrotar hasta al más perverso. Tú salvas a la gente humilde y humillas a los más soberbios. Señor, tú iluminas mi sendero, eres mi luz en la oscuridad. Dios mío, con tu ayuda podré correr con los soldados, con tu ayuda asaltaré las murallas de mis enemigos. El camino de Dios es perfecto, las promesas del Señor han sido probadas. Él protege a quienes buscan su ayuda y protección. El Señor es el único Dios, nuestro Dios es la única roca. Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino, el que me da pies como los de la sierva y me mantiene firme aún en los lugares más altos. Dios me prepara para la guerra, le da fuerza a mis brazos para lanzar dardos poderosos. Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación, has sido mi apoyo y me has ayudado a prosperar. Dios mío, tú me ayudas a correr más rápido y le das fuerza a mis piernas. Primer punto, confianza. David era un líder que tenía confianza, pero no una confianza centrada en sí mismo, sino una confianza en Dios. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas, dijo David. Él reconoció que necesitaba a Dios. ¿Para qué? Primero, para protección. En el verso 30 él dijo: escudo es Dios a los que en él se refugia. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. También lo necesitaba para fortaleza. Dijo en el verso 32 y 33, Él es quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. También lo necesitaba para entrenamiento. En el verso 34 dijo: adiestra mis manos para la batalla. En 1992 estaba leyendo este salmo cuando este versículo me hizo caer en cuenta de que necesitábamos entrenar líderes, anfitriones de los grupos pequeños y ayudantes antes del inicio de cada curso alfa. Este fue el origen del entrenamiento alfa. Lo cuarto que necesitaba David es guía. En el verso 28 dijo: tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. El camino de Dios es perfecto y la palabra de Dios es intachable. Vamos a orar juntos. Amado Señor, necesito tu ayuda. Oro por tu protección, fortaleza mía y castillo mío. Guíame por tu camino perfecto. Enséñame y adiestra mis manos para la batalla y ayúdanos, Señor, a formar líderes, a formar equipo para hacer tu obra y para establecer tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Mateo 23 del 1 al 39. Dice así: Jesús critica a los líderes religiosos. Después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso de todo lo que ellos le dicen, pero no sigan su ejemplo porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas.
Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que los llamen maestros. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que les llamen líder, pues ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. El más importante entre ustedes será el que les sirva, porque el que se crea más que los demás será humillado, y el que se humille será hecho importante. Pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Pobres de ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está obligado a mantener su juramento, pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, el oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Ustedes también dicen, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda quede consagrada? De esta forma, si alguien jura por el altar, está jurando por él y por todo lo que hay en él. Si alguien jura por el templo, está jurando por él y por aquel que está allí. Y si alguien jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo que está sentado en él. Pobres maestros, ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que cosechan, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Eso es lo que deberían hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos, son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga un camello. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera. Por dentro siguen llenos de robo y violencia. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes son como los sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes, parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque edifican y adornan grandes sepulcros para los profetas justos. Ustedes dicen, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiéramos sido sus cómplices en el asesinato de los profetas. Por lo tanto, están reconociendo que ustedes son descendientes de los que mataron a los profetas. Entonces, sigan y terminen lo que sus antepasados empezaron. Serpientes, partida de víboras. ¿Cómo creen que se van a salvar de ser echados al infierno? Por eso les digo esto, les enviaré profetas, hombres sabios y maestros. Ustedes matarán a uno de ellos y lo colgarán en la cruz. A otros lo golpearán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Como resultado, ustedes pagarán por la muerte de todos los justos del mundo que han sido asesinados desde el asesinato de Abel, quien hacía la voluntad de Dios, hasta el asesinato de Zacarías, hijo de Berequías. A Zacarías, ustedes lo asesinaron entre el santuario del templo y del altar. Les digo la verdad, esta generación será castigada por todo esto. Jesús advierte al pueblo de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios les envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos bajo las alas? Pero ustedes no quisieron. Ahora su casa quedará completamente vacía. Y les digo, no me verán más, sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Segundo punto, carácter. Bueno, el segundo punto para ser una influencia, necesitamos carácter. Jesús confronta a los líderes religiosos de su tiempo con un lenguaje duro. Les dice serpientes, camada de víboras. Este lenguaje pudo chocar mucho a la gente. Los líderes religiosos eran gente considerada irrespetable, ¿sí? La consideraban respetable. Los escribas eran abogados, conservaron e interpretaron la ley, estaban autorizados a actuar como jueces. Habían sido ordenados después de un curso de estudios, eran expertos en las escrituras, eran profesores que reunían alumnos a su alrededor. Los fariseos eran gente laica, solían provenir de las clases medias, al contrario que los saduceos, quienes eran más aristocráticos. Eran muy respetados por su piedad, oraban y ayunaban con frecuencia, asistían a los servicios religiosos, daban regularmente y sus vidas eran rectas y morales, entre comillas. Tenían una gran influencia en la sociedad y eran muy admirados por la gente común. Aún así, Jesús los critica por ser hipócritas. No hagan lo que ellos hacen, porque no practican lo que predican. Los 7 lamentos de Jesús nos plantean el reto de aspirar a las 7 características de un buen líder. Vamos a ver cuáles son esas características de un buen líder. La primera es la integridad. Jesús ataca la hipocresía de los líderes religiosos. Él les dice: no hagan lo que ellos hacen porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. La integridad es lo opuesto a esto. Significa practicar lo que predicas y asegurarte de que tus palabras animan a la gente en vez de apesadumbrarlas con la culpa u otras cargas. Lo segundo que necesitamos para ser un buen líder es autenticidad. Jesús ataca su superficialidad y les dice todo lo que hacen para que la gente los vea. Todo lo hacen para que la gente los vea, pero lo que le importa es quién eres cuando nadie te ve. Jesús habla de la vida secreta con Dios, busca desarrollar una vida privada y auténtica con Dios. Lo tercero que necesitas es humildad. Jesús previene contra el amor a los títulos y a los reconocimientos. Mantente vigilante para no ser seducido por los lugares de honor y los primeros asientos para recibir títulos de un tipo o del otro. Jesús advierte contra permitir que a ustedes se les llame maestros. Esta es una gran tentación ante la que Jesús indica: porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Busca siempre exaltar a Jesús en vez de exaltarte a ti mismo. Lo cuarto que necesitamos para ser un buen líder es compasión. Jesús ataca a los líderes religiosos por poner piedras para que la gente tropiece en su camino. Dice: les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que lo intentan. Los líderes necesitan tener justo el espíritu opuesto, un espíritu abierto y de bienvenida a todos. El mismo Jesús da un ejemplo de compasión cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Lo quinto que necesitamos para ser buenos líderes es visión. Los líderes tienen que tener una gran visión. Jesús ataca la cortedad de miras y la estrechez de mente de los líderes religiosos. En los versos del 16 al 22, dice: con sus ridículas discusiones bizantinas, no eran capaces de distinguir el árbol del bosque. Tienes que concentrarte en los asuntos importantes, orar para recibir la visión de Dios y no distraerte de lo esencial. Pídele a Dios que te dé una visión que sea tan grande que sin Él sea imposible. Lo sexto que necesitamos para ser buenos líderes es enfoque. Céntrate en lo que de verdad importa. Evita dejarte atrapar por los detalles menores y convertirte en un legalista. Jesús dice: cuelan el mosquito pero se tragan el camello. En vez de esto, tenemos que enfocarnos en los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Lucha contra la injusticia y la pobreza.
Demuestra fidelidad en tus relaciones con tu familia y los demás. Y lo séptimo que necesitamos es generosidad. Generosidad es lo opuesto de la codicia y la autocomplacencia, los cuales son denunciados por Jesús. Su vida interior es completamente diferente a su vida exterior. Jesús te llama a ser tú mismo, a que tu interior sea tu exterior. Estos son unos estándares muy altos y extremadamente difíciles de cumplir. A medida que sus lamentos se acercan a su clímax, las palabras de Jesús son de las más fuertes que salen de su boca. Es importante señalar que no se dirigirán a la gente común. Jesús estaba criticando a los líderes poderosos que buscaban enaltecerse a sí mismos y que cierran a los demás el reino de los cielos. No debemos usar estas palabras como excusa para regañar a la gente común, ni tampoco a los líderes que buscan sinceramente señalar a la gente el camino a Jesús. Necesito dirigirlos hacia mí. Son palabras desafiantes, pero el reto no debe ser dirigido a la gente incorrecta. Lo que resulta tan asombroso de las palabras de Jesús es que, humanamente hablando, Él estaba en una posición de debilidad extrema, a pesar de lo cual no temió enfrentarse a los poderes de su tiempo. Vamos a orar. Amado Señor, perdóname por las veces que he fallado en estas áreas, Señor. Ayúdame a llevar una vida de integridad, autenticidad, humildad, compasión, visión, enfoque y generosidad. Ayúdame a tener la misma preocupación por mi ciudad que Jesús tuvo por la tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora Job capítulo 33. Vamos a leer los capítulos 33 y 34. Dice así: pero ahora, Job, escucha mis argumentos y presta atención a mis palabras. En verdad voy a abrir mi boca y me expresaré claramente. Hablo con honestidad y soy sincero en lo que digo. El Espíritu de Dios me creó y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Respóndeme si puedes y prepárate para enfrentarme. Ante Dios los dos somos iguales. Yo también fui sacado del barro. Ciertamente no hay razón para que me temas. El peso de mi mano no te abrumará. Pero yo escuché lo que dijiste, oí tu argumentación. Dijiste: soy puro e inocente, estoy limpio, libre de culpa. Pero aún así, todo el que encuentra razones para atacarme me trata como a un enemigo. Pone mis pies en el cepo y vigila todos mis pasos. En verdad, tú estás equivocado, porque Dios es más grande que el ser humano. ¿Por qué entablas juicio contra él quejándote de que no responde a tus acusaciones? Pues Dios habla de una manera y de otra, aunque no nos demos cuenta. Dios le habla a la gente en sueños, en visiones nocturnas, cuando están en sueño profundo, dormidos en su lecho. En esos momentos habla con los seres humanos. Cuando los corrige, ellos se atemorizan. Aparta a los hombres del mal que están haciendo y pone así una barrera entre el hombre y su orgullo. Así lo salva de ir al lugar de la muerte. Quiere evitar que lo destruya. Corrige al hombre haciéndolo caer en cama por el dolor y con dolor permanente en sus huesos. Entonces odia la comida y pierde el apetito y ya no quiere comer ni la comida más deliciosa. Adelgaza y se asoman sus huesos que antes no se veían. Su vida está al borde del abismo, al borde de donde están los que causan la muerte. A veces hay un ángel que toma su caso como mediador. Una en 1000 veces le declara a uno lo que es correcto. Él le tiene misericordia y dice: líbralo de ir al abismo, porque le conseguí su rescate. Entonces su cuerpo recobrará el vigor juvenil, él rejuvenecerá. Hace oración a Dios y Dios está contento con él. Adorará a Dios gritando de gozo y devolverá al hombre su justa situación. Entonces el hombre confesará ante la gente diciendo: he pecado, he torcido lo recto, pero eso no me sirvió para nada. Él me salvó de cruzar al abismo. Ahora puedo disfrutar nuevamente la vida. En verdad, Dios hace todo eso una y otra vez por un ser humano. Lo hace para traerlo de vuelta del abismo, para con luz darle luz a su vida. Pon atención, Job. Escúchame, guarda silencio y déjame hablar. Si tienes algo que responderme, dilo, porque deseo que estés en lo correcto. Pero si no tienes nada que decir, entonces escúchame. Cállate y te enseñaré sabiduría. Entonces Eliú continuó hablando.
Sabios, escuchen mis argumentos, óiganme ustedes los que tienen conocimiento, porque el oído discierne las palabras y el paladar prueba la comida. Examinemos por nosotros mismos lo que es justo. Vamos a conocer entre nosotros lo que está bien, porque Job dice, yo soy inocente y Dios me ha tratado injustamente. A pesar de tener razón, se me llama mentiroso. No he cometido ningún crimen, pero mi herida es incurable. Hay otro ser humano como Job. Él bebe la ironía como si fuera agua. Va camino de hacer amistad con perversos y andar con delincuentes, porque él dice, uno no gana nada esforzándose por complacer a Dios. Así que ustedes los sensatos escúchenme, con toda seguridad que Dios no tiene nada que ver con el mal. El Todopoderoso no tiene nada que ver con la perversidad, porque Dios le devuelve al ser humano conforme a lo que hace, le da a cada uno lo que merece. En verdad, Dios nunca actúa mal. El Todopoderoso no pervierte la justicia. ¿Quién le encargó la tierra a Dios? ¿Quién decidió que Dios se hiciera cargo de todo el mundo? Si Dios decidiera retirar su espíritu y atraer hacia sí mismo su aliento, morirían entonces todos los seres vivos. El ser humano se volvería al polvo. Si tienes inteligencia, oye esto. Escucha mi argumentación. ¿El que odia la justicia podría gobernar? ¿Te atreves tú a acusar de malo al justo y poderoso? ¿Le dirías tú al rey, tú no vales nada, y a los príncipes, ustedes son perversos? Pero Dios no tiene preferencias con los príncipes. Dios no ayuda al rico contra el pobre, porque Dios los creó a ambos. Ambos mueren en un momento en medio de la noche. Se estremecen y se van. Él, sin intervención humana, elimina al poderoso, porque Dios ve todo lo que la gente hace, está al tanto de cada paso que dan. No hay lugar lo suficientemente oscuro como para que la gente mala se esconda de Dios, porque el hombre no tiene que pedir cita para presentarse ante el juicio de Dios. Dios quebranta al poderoso y pone al otro en su reemplazo. Por lo tanto, Él sabe muy bien todo lo que ellos hacen. Los derriba en la noche y quedan aplastados. Los castiga en público por sus maldades, porque ellos dejaron de seguir a Dios y no se preocuparon por obedecerlo. Ellos hicieron que el pobre le pidiera ayuda a Dios y Él oyó la queja de los oprimidos. Cuando Dios no actúa, ¿quién se atreve a acusarlo de que no hace bien? Cuando esconde su rostro, ¿quién puede verlo? Él está por encima de las naciones y de los individuos, para evitar que un corrupto reine y lleve a su pueblo a la ruina. Pero si dice, reconozco mi pecado, dejaré de ser corrupto, enséñame lo que no veo, Dios, me comprometo a no pecar más. ¿Tiene Dios que pagarte a ti de la manera que tú digas si rechazas tu justicia? Lo digo porque tú eres el que decide, no yo. Así que di lo que sepas. La gente sabia y la persona inteligente que me escuchan me dirán, Job habla como un ignorante, sus palabras no tienen sentido. Me gustaría que Job fuera puesto a prueba hasta el límite, porque él responde como los perversos. A sus otros pecados suma el pecado de rebeldía delante de nosotros y multiplica sus acusaciones contra Dios. Tercer punto, la crítica. Como ha señalado Rick Warren, la crítica es el precio de la influencia. Si no influyes a nadie, nadie va a decir ni pío acerca de ti. Pero cuanto mayor sea tu influencia, más críticos tendrás. El pobre Job, quien estaba en una postura de liderazgo, destaca viendo en el capítulo 1 que tuvo que aguantar un aluvión constante de críticas abusivas de parte de sus amigos. La crítica siempre es más dura cuando proviene de aquellos que tendrían que ser nuestros amigos. Qué triste es cuando la crítica injustificada de los líderes religiosos sale de la misma iglesia, de aquellos autodenominados amigos. Para Job tuvo que ser extremadamente irritante tener que oír a Eliú. Era alguien mucho más joven, a pesar de lo cual estaba convencido de su propia experiencia. Le dijo con arrogancia, yo te impartiré sabiduría, y añadió, Job no sabe lo que dice, en sus palabras no hay inteligencia, insinuando que a su pecado había añadido rebeldía contra Dios porque no había estado de acuerdo con sus detractores. Eliú, al igual que hacen tantos críticos, pretende hablar con sinceridad, después de haber deliberado concienzudamente, así como tener una motivación pura. También dice que los otros están de acuerdo con él. Los hombres sabios me escuchan y las personas sensatas me dirán, Job está hablando sin saber y sus palabras no tienen sentido. También nosotros podemos caer fácilmente en la trampa de juzgar al pueblo de Dios de una manera superficial, de la misma manera que Eliú lo hace. Estemos prevenidos contra los peligros de la crítica a los demás. Aunque se ha señalado que nadie ha levantado un monumento a una persona por criticar, esto no nos impide que todos querramos ser críticos.
Ten cuidado con lo que dices de otras personas y si están en el lado de los que reciben críticas, no te sorprendas. Vamos a orar. Amado Señor, enséñame a evitar formular juicios superficiales sobre otras personas. Dame sabiduría y sensibilidad para con aquellos que tienen dificultades en la vida. Ayúdame a fijar mis ojos en el único líder verdadero, que es Jesucristo, para someterme a su señorío y seguir su ejemplo y ser una buena influencia. La pastora Pipa añade: como no tengo mucha fuerza física, me encantan estos versículos. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Es el Salmo 18:29. Y Dios, quien me da mis fuerzas y quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, nos da su ayuda salvífica, la cual es mi escudo. Me sostiene con su mano derecha. Cuando me siento cansada y físicamente decaída, estas palabras en el Salmo 18 me dan un gran aliento. Gracias, Señor. Bueno, amados, espero que este devocional de cómo ser una buena influencia no solo lo escuchemos hoy, sino que estemos repasando cada uno de los pasos que encontramos en la palabra para que podamos realmente ser influenciadores para bien. Que el Señor les bendiga y recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Bendiciones.